A ver, levanten las manos los que confían muy bien en el liderazgo de la iglesia, cualquier iglesia cristiana, y cómo administran los bienes temporales como el dinero. Ja. Ok. Ahora ya entiendo por qué casi no dan en la colecta. Anden. ¿Se entiende? Se entiende porque a veces hay mucha desconfianza en cómo la iglesia administra los bienes temporales, especialmente con cosas con el dinero, porque de repente escuchamos en las noticias cosas como estas, ¿no? El pastor que hace milagros es arrestado por fraude de dinero. Controversia sobre pastor que tiene una vida multimillonaria. Hay una lawsuit, ¿cómo se dice lawsuit? Una demanda contra la colecta del Papa de Peter Spence, porque no todo el dinero se va hacia los pobres como creíamos. Entonces escuchamos cosas como estas y sí, crece en nosotros un sentimiento de que, pues como que no se puede confiar, no se puede confiar. ¿Por qué? Porque muchas veces la iglesia, o los líderes de la iglesia más bien, pueden que sean víctimas de caer en un sistema, otro sistema corrupto del mundo, donde dicen que van a ayudar y quizás esa es la intención original, pero con el tiempo cuando empieza a darse dinero, pues de repente, pues ya se quedan ellos con el dinero. Y se supone que la iglesia debe ser una bendición al mundo, y cuando vemos este tipo de cosas, parece que la única bendición es los que se quedan con el dinero. ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, la semana pasada vimos cómo es que Lucas está hablando a su comunidad de gente nueva al cristianismo. No eran judíos, eran gente gentil. Y pues ellos estaban teniendo preguntas y dudas sobre esta nueva iglesia, este nuevo movimiento. Vimos cómo es que tenían dudas acerca de Pedro como líder, y ahora están teniendo dudas de todo el liderazgo de la iglesia, todos los apóstoles, todos los encargados. Y la preocupación de ellos era, ¿qué tal si se aprovechan de nosotros? ¿Qué tal si nos están prometiendo tantas cosas bonitas, que Jesús vino a hacer tantas cosas buenas, a salvar a los pobres como nosotros, pero nos estafan al final? Y se hacen esas preguntas porque es lo que hacían muchas religiones en ese tiempo. Aún el gobierno estafaba mucho a la gente. Entonces, para hablarles de esta preocupación, Lucas nos está presentando la primera enseñanza grande de Jesús a los discípulos, especialmente a los 12. Y esta le llamamos el Sermón en el Llano. Nosotros estamos muy familiarizados con la otra versión del Sermón en el Monte. Esa viene del Evangelio de Mateo. Pero Lucas lo escribe de una manera diferente. El Sermón en el Llano tiene un propósito diferente. Y hay diferencias. Por ejemplo, Mateo, en el Sermón del Monte, él habla acerca de muchas cosas que tienen que ver con cosas judías. Por eso es más largo. Está hablando de cosas y preocupaciones en el contexto de la tradición judía. Y por eso él presenta el Sermón del Monte como Jesús hablándole a todos los que están ahí. Sin embargo, Lucas, él está presentando a Jesús solamente hablándoles a los 12 y a sus discípulos. Ahí está toda la otra gente, pero se está dirigiendo solamente a ellos y asegurándose de que todos los demás los esté viendo. ¿Y qué es lo que está presentando Jesús en esta versión del sermón? No está presentando una lista grande de cosas que solamente le inconvienen a los judíos. Está presentando cosas que son preocupaciones del día a día de todos nosotros. El hambre, la pobreza, el sentirse triste, el sentirte odiado, el sentirte rechazado. Esas son el tipo de cosas que los movimientos políticos siempre tratan de dar una respondencia, responder a ello. Algún movimiento social trata, por ejemplo, de terminar con la pobreza.
Pero hay un problema cuando nosotros pensamos que el cristianismo es así, que el cristianismo es otro movimiento para brindar ese tipo de justicia social o política en el mundo. ¿Por qué? Porque los sistemas de proveer apoyo social usualmente terminan en la corrupción como siempre. Y si el cristianismo es otro sistema más, entonces solamente va a ser el poco tiempo para ver cómo es que los líderes de la iglesia nos empiezan a estafar, y solamente va a ser poco tiempo cuando vemos que todas las personas que se llamaban cristianos pues se alejan porque nadie quiere ser estafado. Al darnos las beatitudes de esta manera, Lucas nos está ayudando a asociar la misión de Jesús con estas beatitudes. ¿Cuál fue la misión de Jesús? Recuerden qué es lo que Jesús dijo en la sinagoga hace un par de semanas. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Para brindar cosas buenas a los pobres, para proclamar la libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para dar liberación a los que están oprimidos. Y así voy a inaugurar este año del Señor. Entonces, esa es la misión que aquí Jesús está compartiendo con los discípulos. Pero al decirles a ellos esto, Él les está diciendo a ellos: ustedes tienen que ser los pobres, ustedes tienen que ser los hambrientos, ustedes tienen que ser los oprimidos, los que son odiados, los que son rechazados. Eso era una cosa muy rara para Jesús decir. Y cuando ellos lo escucharon, me imagino que se quedaron sorprendidos, porque uno estaba esperando que Jesús dijera: yo los voy a bendecir mucho a ustedes, les voy a dar mucho dinero, mucho éxito, y después de las obras ustedes van a ser una bendición para los demás. Así es como usualmente pensamos. Aún nosotros, cuando damos caridad, solamente damos cuando nos sobra, damos nuestras obras. Pero Jesús nos está dando una mentalidad diferente, empezando con ellos. Les dice esto porque Él quería que ellos no se sintieran como que son los salvadores del mundo. Cuando nosotros nos sentimos bendecidos y vemos a una persona que quizás no es lo igual bendecido como nosotros, nos sentimos muy bien cuando vamos y le aportamos algo de ayuda. Mira lo que yo hice. Di un poco de dinero, di un poco de comida, le ayudé. Y muchas veces lo único que estamos haciendo es hacernos a nosotros mismos sentir bien, y a la otra persona quizás sí le damos un poco de ayuda temporal, pero de ahí nada más cambia. Entonces lo que Jesús está haciendo es, les está diciendo a ellos de que Él quiere que ellos sean diferentes, de que ellos no deben de sentirse como que son los salvadores del mundo. Jesús nos enseña cómo es que Jesús les está advirtiendo a los 12 en frente de los demás que están ahí escuchando, y les dice: yo quiero que ustedes estén completamente sumergidos en la realidad del pueblo. Yo quiero que ustedes sientan las mismas necesidades que los demás, porque si no van a saber de dónde va a venir la verdadera bendición o lo que la gente verdaderamente necesita. Porque las cosas temporales son temporales, nos sirven por un tiempo, pero hay algo más allá, una necesidad más profunda que una organización social no va a poder verdaderamente llenar. Y ese es el lado espiritual. Más adelante, para ayudarles a entender esto más profundamente, Jesús los manda en el capítulo 9, los vamos a leer. Jesús los envía en misión en dos. ¿Qué les dice Jesús? Cuando se vayan, no lleven absolutamente nada con ustedes. No comida, no túnica, ni un bastón, ni dinero, nada. Es decir, como los pobres, yo quiero que ustedes dependan de la generosidad de los demás. Como los que tienen hambre, yo quiero que ustedes solamente coman lo que la gente les va a poder ofrecer. Como las personas que lloran porque son odiadas, porque son rechazadas, ustedes también necesitan experimentar cuando los demás lo rechazan en mi nombre. Es decir, Jesús está formando una iglesia donde el liderazgo de la iglesia debe de caminar junto con las necesidades del mundo. Y esto no siempre es fácil. Este tipo de liderazgo no es fácil.
ni de aceptar, ni de entender. Y han habido muchos momentos en la iglesia donde los líderes no han podido vivir esto que Jesús nos ha llamado. Lo podemos ver al frente, ¿no? La mayoría de la gente no confía en la iglesia por lo mismo. Ha pasado en los años de la media era, donde la iglesia tenía muchísimo dinero, se empezó, construyó muchísimo dinero, mucha gente fue estafada para crear esas grandes obras de arte que ahora apreciamos, pero viene de ese lado oscuro. Lo vemos en las conquistas de los misioneros en, por ejemplo, Latinoamérica, en México. Ellos vinieron sintiéndose que eran los salvadores del mundo. ¿A cambio de qué? A cambio de que personas a fuerza se convirtieran o los mataban. Es muy fácil para nosotros de repente sentirnos como que nosotros traemos la salvación o la bendición para los demás, y ahí nos convertimos en un obstáculo para lo que debe ser la verdadera fuente de gracia. Y eso es nuestra fe en Jesús, en Dios. Ahora sí, la iglesia es responsable de poder proveer por las necesidades temporales de los pobres, de los que sufren, de los que tienen hambre. Pero esto solamente es posible cuando nos estamos nosotros cerca de la fuente de donde viene eso, y esa es la gracia de Dios. Fe en Cristo resucitado. Así que quiero ofrecerles dos aplicaciones para nosotros de este contexto que tenemos en Lucas para hoy. Y son cosas importantes porque aplican de una manera de emergencia para nosotros hoy. Primero es con la Asociación de San Vicente de Paúl. Esta asociación nosotros tenemos aquí en Espíritu Santo. Y en esta asociación es gente que trata de caminar junto con los pobres, con los hambrientos, con los que están fuera de sus casas, los que han sido kicked out de sus apartamentos porque no pueden pagar la renta, y tratan de por lo menos darles un poco de descanso mientras les ayudan a encontrar los recursos para una vez más levantarse. Ahora, la necesidad es mucho más grande de lo que hay personas disponibles para ayudar. Nosotros tenemos una colecta al principio del mes para la organización y es importante y ayuda muchísimo porque de ahí podemos ofrecer algo de ayuda, pero no es suficiente. Necesitamos a más personas, más voces, más manos, más ojos que puedan ser los que estén haciendo las llamadas, los que estén recibiendo las llamadas. Pero es algo que toma de nosotros una dedicación, tiempo, entrenamiento, y no muchos estamos dispuestos a hacer eso. Preferimos nomás dar tantito dinero, nos sentimos bien y ya. Pero la necesidad es más grande que ahí. Esta asociación que tenemos está en peligro de tener que cerrarse porque no hay suficiente gente para ayudar. Estamos buscando a gente bilingüe que pueda dar de su tiempo por 1 año o 2 años un compromiso para verdaderamente hacer lo que Jesús nos está pidiendo, y es caminar con los pobres, caminar con los necesitados. Así que si en algún momento alguno de ustedes se siente con ese llamado o quiere más información de cómo puede uno participar, déjenme saber. La verdad es una necesidad inmediata. Segunda aplicación que quisiera darles es acerca de el proceso del sínodo que ahora estamos comenzando. Ya hemos estado hablando de esto, hoy finalmente les voy a decir exactamente qué es y cómo se va a hacer. Un sínodo se llama cuando la iglesia se une con los encargados junto con la gente y se habla acerca de algún problema que se esté dando, ya sea en una región o en todo el mundo. Por ejemplo, estuvo el sínodo de las familias, estuvo el sínodo de las Amazonas, estuvo el sínodo de los jóvenes, el sínodo de la sinodalidad. Y es donde la iglesia nos está preguntando a nosotros si nos sentimos como que la iglesia o los líderes de la iglesia están caminando con nosotros, si nosotros creemos que el Papa y los cardenales y los obispos entienden cuáles son las necesidades de nosotros o no. Y es posible que quizás no. Ahora, Lucas nos asegura de que sí.
Al fin del día, las decisiones que se toman en la iglesia tienen que venir de la jerarquía, de los líderes de la iglesia. En fe nosotros creemos que hay una gracia divina y una gracia de autoridad de Dios cuando los obispos trabajan junto con el Papa. Pero también Lucas nos está ayudando hoy a entender de que los líderes de la iglesia nos necesitan escuchar de nosotros, porque el Espíritu Santo también se mueve en el cuerpo de la iglesia, y esos son todos ustedes. Ahora, el Papa Francisco ha estado tratando de llamar a los obispos hacia una vida más como la que Lucas nos está recordando que Jesús les pidió a los discípulos. Una de las cosas que hizo al principio es, los cardenales y los obispos, muchos de ellos, sí se les paga buen dinero. El Papa dijo, les voy a bajar el sueldo. Es difícil para uno empezar a verdaderamente tomar ese tipo de actitud de que voy a seguir a Jesús de esta manera. Por eso siempre recen muchos por sus obispos, por el Papa. No solamente eso, sino que el Papa Francisco ahora los está poniendo en the spot, como por decir. Les está pidiendo a ellos que estén abiertos a escuchar la voz del pueblo. Y aquí es donde entramos nosotros en este proceso de sinodalidad. Hay una pregunta que la iglesia nos está pidiendo contestar, y esa pregunta es: ¿crees que la iglesia está caminando, que estamos caminando juntos como iglesia? ¿Sí o no? Y todos nosotros, quizás basado en nuestra experiencia, vamos a tener una experiencia distinta. Pero es importante nosotros poder dejarles saber a los líderes de la iglesia cómo nos sentimos, una vez más porque el Espíritu está obrando en nosotros. Y de esa manera les vamos a ayudar a ellos a entender si verdaderamente están viviendo este llamado que Jesús les ha dado, de caminar con el pueblo, de no tener miedo a entrar en el sufrimiento que uno experimenta, o si están demasiado cómodos. Puede ser que estén demasiado cómodos. Y el Papa Francisco quizás no esté preparado para escuchar lo que tengamos que decir, pero está dispuesto y está forzando a que los demás también lo escuchen. Así que para poder ofrecer esta información, vamos a tener 3 diferentes oportunidades. Ustedes, si quieren participar, pueden escoger una de estas oportunidades. La primera es, vamos a tener una reunión. Vienen los que quieran, nos reunimos, después tenemos grupos pequeños. En los grupos pequeños, como de 5 personas, cada persona tiene la oportunidad de decir, esta es mi respuesta a esta pregunta. Sí creo o no creo que la iglesia y los líderes estén caminando juntos con nosotros, y esto es por qué. Tenemos 5 minutos cada persona y listo. Otra opción es hacerlo en línea, a algunos nos gusta más por Zoom. Y la tercera opción es que, como sé que muchos no se sienten a gusto en ese tipo de diálogo en grupo pequeño, pero también quieren aportar algo, pueden simplemente contestarlo en una hoja y dárnoslas, o en el sitio web de la parroquia, en la página de internet, va a haber un espacio donde pueden ahí escribir su respuesta y dárnoslas. Y ya nosotros hacemos resumen, se le enviamos al arzobispo, él hace resumen de toda la región, se lo manda a Roma, y ellos hacen el resumen de todo lo que pasó en el mundo, y de ahí ellos se van a dar cuenta si están o no caminando junto con nosotros, o si estamos en completamente diferentes páginas. Ese va a ser nuestro proceso. La siguiente semana voy a tener ya las registraciones para que escojan a cuál tipo de encuesta les gustaría participar, si es que quieren participar. Los líderes de la iglesia los necesitan. Una vez más, quizás no estén preparados o no quieran escuchar lo que tengamos que decir, pero necesitan escucharlo si es que vamos a seguir caminando juntos. La iglesia es una bendición para el mundo. Aunque quizás a veces no pueda administrar los bienes temporales bien, aún así hay una confianza de que la bendición que viene de la iglesia no viene de la manera que nosotros administramos, viene por nuestra fe en Jesucristo. Debemos nosotros estar convencidos de esto, de que la iglesia es una bendición en el mundo por nuestra fe en Jesucristo. Y por eso vale la pena
luchar y orar y hacer lo que la iglesia nos está pidiendo.